Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos el honor tengo el honor de presentar a una histórica profesora de la casa, especialista, experta en planeamiento urbano territorial y, y bueno, fundadora de este taller, junto con el sociólogo Jorge Carol y Fernando Tauber, allá por el año 2003, 2004, 2003. Y ese taller originario, bueno, se ha ido reconfigurando, obviamente, a partir de los años, pero siempre tenemos el gusto de tener a la arquitecta Olga Ravela, eh, recién jubilada hace un tiempito, pero siempre activa y con ganas de vincularse con ustedes, con los estudiantes. Y bueno, tenemos el honor de que nos dé una clase. Es importante que la escuchen, aprovechar la Olga con su experiencia y bueno, que nos sea útil para este proceso que estamos transitando en el taller. Olga. Bueno, me voy a presentar. Tengo 87 años y soy parte de la historia del planeamiento desde los años 50. Mis profesores empezaron siendo aquellos que hicieron uno de los primeros planes para la ciudad de Buenos Aires. Eran un equipo internacional de arquitectos argentinos, entre ellos García Vázquez, y muchas otras personas de primer nivel que eran significativos representantes de aquellos que hacían planeamiento en nuestro país. Posteriormente tuve de profesor aquellos que trabajaron en el primer plan de La Plata, el plan Urbis en 1960, fueron profesores míos, y trabajábamos y nos contaban y nos veían y podíamos interactuar con ellos sobre todo lo que pensaban, sobre las ideas que exponían y sobre las propuestas que se hacían a partir de cómo pensaban la ciudad del futuro. Posteriormente, este, discutíamos también, eh, discutimos bastante con los profesores, la instalación de la fábrica, como la que mencionó, como Siderar, esa fábrica que se instaló en aquellos momentos, años 60 más o menos, que los planificadores consideraban que no debía localizarse donde se localizó, porque estaba mal en función de los problemas ambientales que iba a recurrir y a impactar sobre no solamente sobre Ensenada y Berisso, sino también sobre toda la región y sobre nuestra ciudad. Asimismo, la instalación de la petroquímica, que fue muy discutida, y recuerdo que una de las cosas que dijeron es que, bueno, si no la instalan en ese lugar, lo llevamos a Brasil, a la fábrica. Es decir, las discusiones en planeamiento, las políticas, los intereses particulares del poder económico siempre están por encima de, de las necesidades reales de la relación entre la naturaleza y la ciudad y la naturaleza y todos nosotros. Posteriormente trabajé en Cuba y debo ser una de las primeras planificadoras participativas que ha habido en América Latina, ya que trabajé justamente haciendo diagnósticos participativos de 21 centrales azucareros y trabajando para una propuesta de desarrollo de esos en función de pensarlos en red, pensar el desarrollo de esos pueblos en red. Fue muy interesante, eran muy interesantes la realización de los talleres que realizábamos en cada uno de esos 21 pueblos y ciudades de diferentes tamaños.
Posteriormente, trabajé en la reestructuración político-administrativa de la provincia de Oriente y Camagüey, en Cuba, en la reestructuración de redes ferroviarias para el transporte de caña y hice el primer proyecto participativo en la ciudad. Resulta que decidimos que para preservar los espacios que debían ser productos para el crecimiento futuro de la ciudad, era necesario forestar. Forestar pensando en diferentes temas, parques temáticos, plazas, etc. Fue muy interesante porque toda la discusión del proyecto demoró 6 meses y en 3 meses, con la participación de todo el pueblo, se sembraron 3.000 árboles. Por lo tanto, una experiencia muy importante de una propuesta de planificación que se llevó a cabo. Posteriormente trabajamos en Luanda, Angola, en el desarrollo de una unidad habitacional para 15.000 habitantes, que fue muy, muy interesante por todo lo que implicaba las relaciones sociales que intervenían en esa unidad, en esa urbanización, debido a que a una parte de esa urbanización era destinada a los embajadores de diferentes países y tenía que interaccionar la población exterior con la población nativa de la ciudad. Y dentro de todo este proceso tuvimos la posibilidad de interactuar muy, muy personalmente con especialistas que habían trabajado en toda la reconstrucción de las ciudades en Europa, en la ex Unión Soviética, en República Checa, Polonia, Bulgaria, Francia, después de la Segunda Guerra. Tuve también la posibilidad de estar con planificadores que trabajaron y estaban vinculados perfectamente con todos esos procesos de planificación. Bueno, esa es mi experiencia. Por lo tanto, y bueno, posteriormente después hicimos acá. Nosotros aquí trabajamos, tenemos la primera casa solar del área metropolitana de Buenos Aires y la hicimos nosotros. Fue destruida por el Instituto de la Vivienda de aquí de la provincia en el año 95 y realizamos varios estudios que tenían que ver con los problemas ambientales, porque tenían que ver con la reestructuración de toda de todo el parque inmobiliario de toda el área metropolitana para disminuir el consumo energético de toda la región, que se hubiese ahorrado lo que se gasta anualmente en un chocón de energía, con los problemas de energía que ustedes ven que hay actualmente. Bueno, si se hubiese hecho y se hubiese desarrollado esa propuesta de desarrollo regional, aquí hubiésemos ahorrado 1.000.000, el equivalente a un chocón en energía. Bueno, esa es mi experiencia y a partir de ahí yo trato de pensar y de repensar cómo se ven las cosas. Y en esta me dijo Laura hoy que hablara sobre los problemas ambientales. Bueno, y bien como dijo en una magnífica clase sobre diagnóstico que dio. ¿Cómo? Sí, sí, yo te voy a pedir a vos, que me pases.
Bueno, me pidió que hablara sobre los problemas ambientales. Los problemas ambientales son muy complejos. En una excelente clase sobre diagnóstico que la leí en profundidad que dio Diego, él habla de la complejidad de la multiescalar, multidisciplinar, y sí, es así. Y yo pongo esta diapositiva que tiene un sentido, porque también, si bien el problema eh, ambiental es fundamental, lo que pasa con el nuevo modelo económico, que es la sociedad del conocimiento, es importante para determinar esa relación entre la tecnología, la naturaleza y la sociedad. Entonces, en ese tipo de cosas voy a estar conversando. Bueno, Diego planteó... Ah, pasa. Diego planteó y dice, planificar implica mirar hacia un futuro, hacia un porvenir, hacia aspectos y lugares que pueden ser imaginados pero que aún no existen. Bueno, ¿cuál es ese futuro? ¿Ustedes tienen idea de cuál puede ser ese futuro? Vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que nos depara este futuro al cual ustedes tienen que pensar la ciudad. Y dice otra cosa, Diego. El diagnóstico, interpretación y una explicación dinámica, sensible y completa de los procesos que estructuran la problemática territorial en análisis bajo una mirada tecnológica de quienes la formulan, teórico-metodológica de quienes la formulan. Bueno, sí, hacer un diagnóstico puede tener diferentes miradas y diferentes propuestas en función de lo que cada uno piense. Entonces, en primer lugar, yo pongo esto, que para mí, fundamentalmente, para hacer un diagnóstico, tiene que basarse en teorías para poder plantear las propuestas que nos lleven a pensar en un mundo y en una ciudad un poco menos insustentable, en una ciudad que sea menos inequitativa, en una ciudad que impacte menos al ambiente. Entonces, empezamos por algunos de los conceptos. Ambiente, ¿qué es el ambiente? El ambiente es el conjunto de factores externos eh, que actúan y interactúan del ecosistema, compuesto por elementos bióticos y abióticos que se interrelacionan y funcionan como un todo y con un equilibrio dinámico asumido como estable. Como estable siempre y cuando no se impacte produciendo elementos que lo desestructuren a este sistema. El ambiente es un conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinado, que influyen en su vida y afectan a las generaciones futuras. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, aire, suelo y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como algunos que son entre ellos la cultura. Todos esos elementos, eso es el ambiente. Todo ese conjunto complejo de ideas es el ambiente. Pero, ¿cómo lo tratamos y cómo se trata actualmente el ambiente? Hubo una discusión muy
pero muy extrema, cuando se planteó allá en los años 70 la necesidad, la primera vez que entra en la agenda la problemática ambiental, que entonces se discutía que era importante el ecodesarrollo. ¿Y qué era el ecodesarrollo? Ignacy Sass, un especialista de aquella época y de aquellos momentos, él planteaba la necesidad de no detener el desarrollo orientado en una perspectiva ecológica y sana ambientalmente, ecodesarrollo, proceso de desarrollo humanista consciente de su interdependencia con la naturaleza, el avance científico técnico al servicio de la protección de los ecosistemas o ecotécnica, reorientar la técnica y la ciencia en apoyo al ecodesarrollo, no al servicio de una lógica de acumulación capitalista creciente, que no solo alienaba al propio ser humano, sino que también destruía la naturaleza y envenenaba el ambiente. La ecotécnica estaba llamada a ocupar un lugar muy importante en las estrategias del ecodesarrollo, debido a la compatibilización de objetivos diversos, económicos, sociales, ecológicos, puede realizarse adecuadamente a este nivel. El cambio técnico surge como la variable multidimensional por excelencia en el proceso de la planificación. Por lo tanto, el ecodesarrollo, sin ser en un ecologismo a ultranza, sugiere, al contrario, que siempre es posible un esfuerzo creador para aprovechar el margen de libertad que ofrece el medio, por grandes que sean los escollos climáticos y naturales. Eso planteaba, y con eso nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo, porque además, evidentemente, dice, eh, por otro lado, ¿cuál fue el concepto que se planteó finalmente? Porque es un concepto totalmente light que no quiere decir absolutamente nada. Sustentabilidad. Para nosotros, desde siempre, lo hemos estudiado desde el inicio, sustentabilidad es realmente una trampa discursiva, porque habla de equidad, de mejoramiento de la naturaleza, etcétera, etcétera, pero no dice cómo, ni quiénes, ni cuáles, ni dónde. Entonces, ahí yo les dejo para que ustedes estudien unas reflexiones de Naredo, que es un especialista y un autor importante en relación con el tema de la sustentabilidad y el ambiente, que plantea justamente este tema, que en definitiva las ciudades son, por definición y por ser lo que son, un proceso de impacto insustentable sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque no solamente consumen productos, sino que producen energía, producen contaminación, producen elementos que afectan al ambiente, al suelo, a la tierra. Pero por otro lado, en este sistema, en este sistema capitalista que vivimos, esto fíjense ustedes, y yo lo tomo porque es fundamental para pensar las ciudades y pensar en el momento en que estamos. Esto lo dijo Le Corbusier allá por 1920 y pico. ¿Y qué dijo Le Corbusier allí? Dijo, el advenimiento de la era del maquinismo, estamos hablando de 1920, cuando aparece el petróleo, el automóvil y todo lo que es las fábricas de las Ford, etcétera, ha provocado inmensas perturbaciones en el comportamiento de los hombres, en su distribución sobre la tierra y en sus actividades mismas.
movimiento irrefrenado de concentración en las ciudades al amparo de las velocidades mecánicas, evolución brutal y universal, sin precedente en la historia. El caos ha hecho su entrada en la ciudad. Si yo le saco la era del maquinismo y le pongo aquí la era de las nuevas tecnologías, fíjense ustedes si ha cambiado la vida de nuestra en estos años. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo ha cambiado? Son muy jóvenes y ya han venido con todo el cambio. Ha cambiado y ha producido impactos importantísimos sociales en todos los niveles de la sociedad. Y por otra parte decía, y esto es lo que estamos viviendo cada vez más, la violencia de los intereses privados. La violencia de los intereses privados provoca, perdón, la violencia de los intereses privados provoca una desastrosa ruptura de equilibrio entre el empuje de las fuerzas económicas por una parte y la debilidad del control administrativo y la impotencia de la solidaridad social por otra. Fíjense ustedes si no es la situación que se está viviendo actualmente en nuestro país y en el mundo entero en general. Aunque las ciudades se hallan en estado de permanente transformación, su desarrollo se dirige sin precisión ni control y sin que tengan en cuenta los principios del urbanismo contemporáneo elaborados en los medios técnicos cualificados. Esta situación revela desde el comienzo de la era de la máquina la superposición incesante de los intereses privados. El predominio de la iniciativa privada inspirada por el interés personal y el hambre de las ganancias se halla en la base del lamentable estado de cosas. Hasta el momento no ha intervenido autoridad alguna, consciente de la naturaleza y de la importancia del movimiento para evitar estragos de los que no es posible hacer efectivamente responsable a nadie. Fíjense ustedes, bueno, yo me baso en eso después para poder explicar qué hacer con las ciudades, porque acá ustedes van a ser responsables, muchos, del desarrollo futuro de las ciudades. Y hay que pelearla. No se puede tranquilamente, hay que pelear con estos intereses para evitar seguir produciendo los impactos terribles que se están produciendo, no solamente en la naturaleza, sino también en la sociedad. La siguiente. Bueno, estos son los impactos que producen, estos son los impactos, ¿bien? Las industrias, la mala utilización de las tecnologías, el automóvil, la cantidades enormes de automóviles, el despilfarro terrible. Esa última foto de ahí abajo, eso es una de las ciudades, eh, Qatar. Fíjense ustedes que con la iluminación de esa ciudad se podrían iluminar miles de pueblos. Pero además también ocurre lo siguiente, ocurre esto que ustedes ven ahí a la derecha, que aquí esa es una urbanización en México, en la Ciudad de México. Eso es ocupación de suelo, eso es también que provoca contaminación, provoca problemas graves en la naturaleza y en la sociedad. Entonces, el aumento de la temperatura produce, por una parte, las enormes sequías que están produciéndose ahora y por otro lado, las inundaciones que también
empezamos por La Plata, se han seguido por cientos de ciudades de todo el mundo y va a continuar. Seguramente vamos a tener otro evento por acá, por nuestras ciudades. Eh, Porque esto se debe a una doble explotación social y ecológica, un largo proceso de degradación y decadencia. Hoy como nunca, a pesar de los avances tecnológicos, informáticos y sociales, la especie humana y su entorno planetario sufren los peores procesos de explotación y de destrucción. Estos son, es parte de la problemática ambiental. ¿Y qué tenemos? La siguiente, tenemos una crisis ambiental, alimentaria y una crisis energética global y fundamentalmente, y lo peor de todo, social, porque quedan miles y miles de personas fuera del sistema que hacen. Fíjense ríos y arroyos que tenían, fluían el agua perfectamente, quedan totalmente secos. Praderas donde pastaban los animales quedan totalmente resecas. Lugares donde florecía el trigo y otros alimentos totalmente resecadas. Fíjense ustedes qué pasa en Francia ahora. No. Comenzó la guerra del agua, robo del agua, el riego en las canchas de golf, a pesar de estar prohibidas. Prohibieron el riego en las canchas de golf, las siguen regando. Las piscinas que se utilizan, las siguen usando agua y cambiando el agua. Y todo esto, en este sentido, empieza la guerra del agua en, en Francia. ¿Qué pasa en España? Esto de abajo a la derecha. Grandes sectores de olivares. En España, la oliva y el aceite de oliva es uno de los productos más importantes que tiene. Esto está en este momento con gravísimos problemas. En este momento hay zonas en la ciudad que tienen el agua totalmente regulada, nada más que 2 horas por día. Solamente 2 horas por día de agua. Y en una situación, por ejemplo, que les dicen hay que bañarse cada 4 días. Así está la situación climática, la crisis climática en este momento en el mundo entero, no solamente en nuestro país. Nosotros tenemos pérdida de 22.000 millones de dólares debido a la sequía. En España tienen muchos millones de euros debido a la sequía en otras. La siguiente. Bueno, y entonces aquí volví a esta diapositiva para ver, porque voy a tomar 2 caracterizaciones que tienen que ver muy bien con el pensar la ciudad del futuro y cómo pensar la ciudad del futuro. Es la categorización de la situación del modelo económico de la sociedad del conocimiento que les mostré. Ustedes vieron un robot que recibía a los reyes de España a su llegada a Japón. Esto ya pasó en el año 16. Y pasó esto, pasó de nuestra sociedad, de la construcción de autos donde había miles de personas trabajando, al robot. Ahora los autos los hacen robots. Ahora, mientras antes había mujeres y hombres trabajando en telegrafía o o de telefonistas, ahora ya no existe más ni la telefonista ni los telegrafistas. Ahora todo es, como ven en la segunda parte, todo es online, todo es a través de ese telefonito que todos tienen ustedes en la mano. Sin el cual, la brecha entre unos y otros se hace cada vez más grande, porque yo no sé, ustedes todavía aquí no lo sé muy bien,
pero en Europa, si vos no tenés ese telefonito, no tenés posibilidad ninguna de tomar un bus, un micro, ni un tren, porque no sabés, ya no hay más ninguna persona que te atienda. Es sola, y entonces, pero esto no es gratis, eso cuesta mucho, mucho más dinero que lo que costaba antes tener un teléfono. Y cuando la persona no puede acceder a cobrar, a pagar esto, está aislada de ese proceso. Lo viví personalmente este año en Italia. Bueno, y las compras online. Ahora cada vez más uno compra online. Yo tenía que comprar dos cosas. Vive conmigo un nieto de 21 años. Digo, ay, ¿me acompañás a comprar? Ay, abuela, ¿cómo vamos a ir a comprar? Comprarlo. Y lo compré y en un día me lo trajeron a mi casa. No me tuve que mover para nada. Pero ¿qué significa eso? Significa cada vez menos empleado. Significa cada vez menos posibilidades de trabajo para ciertos sectores de la población. Bueno, y en Davos, ¿ustedes saben lo que es Davos? ¿Saben lo que es Davos? ¿No? Eh, ¿Cómo? Sí, exactamente. En el año 16, en el informe que hace, dice que se avecina un problema muy grave para la humanidad, que es la falta de puestos de trabajo. Lo dijo Davos en el 2016. Entonces, que cada vez más ciertos sectores van a poder tener trabajo, por ejemplo, los que estudian matemáticas, informática, ustedes también, porque es muy importante todo lo que pase en el territorio y en las ciudades, pero van a quedar cada vez más miles y miles de personas que no van a tener acceso al trabajo. Entonces, una cosa, ustedes viajan a veces a Buenos Aires por las autopistas, supongo, ya prácticamente todo es directamente online, virtual. Ya no, prácticamente quedan muy pocos espacios donde se paga el peaje. Eso significa menos cantidad de trabajo. Aumentan los trabajos como el Uber, el Airbnb, que es terrible lo que está ocurriendo y que afecta a la sociedad. Entonces, estos son puntos que tenemos que tener en cuenta. Y una cosa más, no sé si ustedes, supongo que sí, acabo de ver un video de profesores de arquitectura, creo que de la Universidad del Sur, hablando sobre la inteligencia artificial y la arquitectura. Y donde este señor le hacía un dibujito así nomás de un edificio y en no sé cuántos segundos la inteligencia artificial le soltaba no sé cuánta cantidad de edificios de todas las características que a ustedes se les pudieran ocurrir. Entonces, hubo un seminario muy interesante sobre qué hacer y cómo trabajar con esto de la inteligencia artificial. Y esto ya se decía, lo dijo Castells en los años 2000, lo había dicho Heidegger, en la problemática de las nuevas tecnologías, los problemas que puede traer para la sociedad y para las personas. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver en la ciudad. Vamos a seguir pensando la ciudad con los puestos de trabajo que hay o poniendo más industria de esto o del otro, de qué tipo. Tenemos que pensar nuevas formas de trabajo, muchas de las cuales tienen que ver con el ambiente, muchas de las cuales tienen que ver con nuevas formas de producir nuevas cosas,
con menos contaminación, nuevas formas de producir las viviendas que se siguen produciendo como hace 60 años, con materiales que tienen gran nivel de producción, de uso de energía, con viviendas que se hacen de cemento. Tienen que aparecer nuevas formas, hay que inventar nuevas formas de vivienda y nuevas formas de, de ver los elementos con los que se va a construir el espacio urbano. Bueno, pero las nuevas tecnologías requieren, ¿de qué requieren las nuevas tecnologías? El litio. El litio, que ustedes saben, en este momento Estados Unidos quiere apropiarse de todos nuestro litio, ¿no? Y el litio es uno de los elementos que produce mucho impacto sobre el ambiente. Tanto es el impacto sobre el ambiente y el cambio climático que se está viviendo, no por el litio ahora porque recién comienza, sino por la depredación total, la deforestación que ha habido en todo el mundo y en Argentina fundamentalmente, donde se deforesta una cancha de golf por minuto más o menos. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Esto que ven ustedes, que es la Antártida. Hay un gran geyser del tamaño más o menos de la provincia de Buenos Aires, que se está desprendiendo de la Antártida y que puede llegar a aumentar el nivel del mar. Y la foto que ven ustedes aquí a la izquierda abajo, es la posibilidad de inundación que tenemos en nuestra región, en nuestra zona, en Berisso, Ensenada y en La Plata. Y esto no es nuevo. En el 2005 nosotros hicimos todo un estudio sobre las problemáticas de la energía y cómo debía y cómo iba a impactar, y tuvimos acceso a un escenario que nos planteaba esta posibilidad que ustedes ven acá, pero que estaba planteada para el 2150 más o menos. Ahora se ha avanzado y creo que para el 2050 ya vamos a tener problemas de inundaciones en nuestra región. Por lo tanto, el problema ambiental lo tenemos que tener muy presente, este tema, lo tenemos que tener muy presente en cada cosita, en cada problema que ustedes empiecen a pensar en la ciudad donde están trabajando. Bien. Y la otra cosa que ustedes tienen acá, que es fundamental, los humedales. Los humedales son una de las bases más importantes de la biodiversidad y para el control de las relaciones de las lluvias, incluso de las inundaciones, etc. Los humedales deben ser preservados totalmente. Los humedales tienen que ser una de las cosas que no pueden ser tocados. No solamente no pueden ser tocados, tienen que ser peleados y evitar, prohibir, llevar preso a quien quiera hacer algo en el humedal. Perdón, hay algunas cosas que podrían llegar a hacerse en el humedal. Nosotros tenemos una maestría sobre que se llama Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Trabajamos en un momento dado sobre un humedal y sobre qué tipo de producción y de tratamiento de la producción en un humedal que podría hacerse. Y se trabajó con especialistas de diferentes
de diferentes disciplinas que posibilitaban el tratamiento, pero no con el acceso de gente, sino con la producción consciente, correcta y racional de algunos elementos que posibiliten la rehabilitación de aquellos humedales que están totalmente degradados en este momento, como está ocurriendo en la zona donde ustedes están trabajando. Bueno, ¿y cómo tenemos que pensar? Tenemos que pensar, bueno, seguimos pensando que la ciudad va a seguir creciendo, dónde va a crecer, etcétera, etcétera, con los mismos criterios de antes. ¿Piensan eso ustedes? Bueno, se está planteando en el decrecimiento, en un proceso de decrecimiento, no total y absoluto, en un proceso gradual de decrecimiento económico, fundamental para repensar las ciudades del futuro. No podemos seguir produciendo, incrementando, aumentando la producción como se está aumentando actualmente. Hay que disminuir cambios de hábitat, cambios de educación. El problema en la educación es fundamental desde los niños. Entonces, es, es todo un gran proceso, pero nosotros lo tenemos que ir pensando. Y tenemos que pensar nuevas formas de producir, ¿no? Dice, ¿cuáles son los, lo que se propone? Construir una sociedad autónoma y ahorrativa, evolucionar hacia una desaceleración progresiva y razonable del crecimiento material bajo condiciones sociales precisas, como primera etapa hacia el decrecimiento de toda forma de producción devastadora y depredadora, incluso parte de los principios del mal llamado desarrollo sostenible. Círculos virtuosos de decrecimiento. Evidentemente, nadie está de acuerdo con las consecuencias medioambientales que está suponiendo el crecimiento ilimitado. Racionalidad del uso de los recursos, cambiando drásticamente los modelos urbanos actuales. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Pensar creativamente, pensar, no dejar que la inteligencia artificial les dé soluciones. Ustedes, nosotros, las personas. Dice, reestructurar una huella ecológica inferior a un planeta como estaba en los años 60, internalizar los costes de transporte, relocalizar las actividades, restaurar la arquitectura, la agricultura agraria, valga la redundancia, transformar los beneficios de productividad en reducción del tiempo laboral y en la creación de empleo, reducir el consumo de energético a un factor 4, penalizar fuertemente los gastos en publicidad. Esto es fundamental, porque los gastos de publicidad implica incentivar la compra de cosas que no son necesarias, que son totalmente innecesarias. Bueno, entonces rescatar el espíritu comunitario enraizado en las comunidades indígenas y en otros momentos históricos, a partir de incorporar nuevos conceptos de desarrollo a partir de las nuevas tecnologías. Y hay una cosa que se llama cooperativas de plataforma. Ellos plantean, ¿por qué no plantear, así como está Uber, así como está Rappi, así como está, no sé cómo se llama el otro, bueno, esos que hacen delivery, ¿por qué no plantear, pero no por un señor que no sé dónde vive y que gana las ganancias mientras
los que trabajan no tienen los mínimos derechos de los trabajadores. Y una cosa que me asombró totalmente es que quisieron hacer aquí en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, una ley eh, para registrar a todos los trabajadores en esa situación, y los trabajadores en esa situación dijeron que no. Eso es lo terrible, lo que no se dan cuenta, que no tienen ningún derecho de jubilación, ni de salud, ni de absolutamente nada. Esas son las cosas por las cuales hay que luchar. Y entonces la otra cuestión, que también dentro de esto, es, yo estuve viendo ahí en toda nuestra zona, el 60% de la población no tiene cloacas. El 60% de la población de nuestra región no tiene cloacas. Y esto es uno de los temas fundamentales. Y esos son uno de los temas fundamentales a pensar cuando pensamos la planificación de las ciudades. ¿Cómo no vamos a pensar en esto? Uno de los temas centrales de la contaminación de las aguas que después impiden que tengamos agua potable. Entonces, ¿y cómo tenemos? Hay muchos sistemas técnicos a través de las energías solares. Nosotros los años 80 hicimos un proyecto autosuficiente de pueblo ecológico para el Chaco, donde cada uno de los sistemas, tanto del agua como de las cloacas como de la energía, todos eran a través de las energías renovables, de la utilización de las energías. Hay que pensar nuevas formas, no solamente porque en general uno mira que hablan de la planificación de las ciudades, el crecimiento, pero nadie habla de los sistemas básicos, que era lo primero que se hablaba cuando se pensaba en la planificación. Bien, entonces yo pienso que tenemos que ver una nueva forma de pensar el territorio. No tenemos que centrarnos, ahí está La Plata, Berisso y Ensenada, pero tenemos un territorio mucho más amplio, una región ampliada de la ciudad. ¿Por qué no pensamos en la región cuando pensemos en el crecimiento de la ciudad? Podemos pensar haciendo nuevos nodos, nuevos núcleos, con nuevas formas de trabajo, con nuevas posibilidades, con formas nuevas de vivir, con nuevas pensamiento urbanístico, organización urbanística de unidas por transportes eh, menos insustentables, más sustentables. Entonces, teniendo ese enorme territorio, no podemos quedarnos metidos en ese pedacito de tierra que no tiene prácticamente salida. Tenemos elementos, ustedes, por supuesto, hay lugares para terminar de rellenar, de densificar, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que ver, por ejemplo, tendrían que ver cada vez que piensan en eso, en las nuevas posibilidades, en los códigos de edificación que puedan, que tienen que pensar. Tienen que pensar que o son palafíticas las viviendas, o todas, tienen que tener además una planta alta, si son de planta baja solamente. Porque la inundación va a llegar. El futuro es inundable. Y entonces tenemos que pensar las ciudades para ese futuro. No podemos seguir pensando que no va a pasar nada. Tenemos acá las pruebas, tenemos aquí los elementos para tomarlo. No pasa nada, y es más, hay que entender, cuando se habla de planificación participativa, una de las cosas fundamentales es que entiendan estas cuestiones. Entonces, desde el territorio, desde
La estructura físico-espacial es justamente tener en cuenta toda. Ah, ustedes tienen ahí viviendas sobre los arroyos. Hay que relocalizar todo eso. No se puede plantear que se van a arreglar ahí sobre el mismo arroyo. No, esos arroyos tienen que servir para lo que están, para crecer, para expandirse. Entonces, hay que relocalizar a todas esas poblaciones. Y hay que pensar dónde relocalizar. Y ustedes tienen ahora, lo vamos a ver, tienen también poblaciones ya que toman en los humedales. Hay que sacar esas poblaciones de los humedales. Los humedales tienen que ser preservados, preservados como si fuera lo más importante que hay en la ciudad, en la región. Bueno, y entonces desde la arquitectura ustedes tienen que ver cuando piensen, porque si hay un planeamiento va a haber códigos de edificación, tipos de vivienda que tienen que hacer. Entonces tienen que ser viviendas con nuevos materiales, eso es lo que les decía hoy. Todos con energías renovables, tendrían que pensarla con energías renovables. Tendrían que pensarlas con, con cómo reorganizarlas socialmente para ser más adecuadas a la situación de cada grupo social. Y hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo, otra de las cosas que se me pasaba, que es la basura. La basura es un tema muy problemático, sumamente problemático, muy difícil de resolver. Pero hay que verlo también, y eso hay que pensarlo a través de las ciudades, porque tenemos que volver a los lugares donde se vendan los productos no envasados, donde se vendan los productos así, por kilo, a cada uno, cada uno tiene que llevar su, su paquete, su tupper, su algo para retirar el arroz, la harina, el azúcar, la yerba. No, basta de envases, que todo eso, el envase implica problema ambiental. El envase implica árboles que se podan y que no se recuperan, y implican fábricas que producen contaminación. Entonces, en los planteos que se hagan en las viviendas, ¿por qué no pensar en esto? Pensar en las nuevas formas de comercialización de los productos, a nuevas formas de pensar esta. Y entonces armar zonas en los centros comerciales de cada uno de los barrios donde cada persona pueda ir a retirar la, la, lo que consume, pero sin ningún tipo de envase. Bueno, aquí yo les dejo esto porque les viene bien a quien trabajen en Punta Lara. Las tres tipos diferentes o cuatro tipos diferentes de ver y de pensar el, el paisaje y de pensar las zonas de turismo. Hay quienes dicen, bueno, no importa que se afecte el ambiente en cuanto esto produce bienestar a la gente y produce eh, ele elementos económicos. Pero hay otros que plantean que hay que tener, y léanlo después detenidamente, no quiero hacer muy largo esto, ver, hoy hablábamos con Javier. Él decía que lo de Punta Lara, que es un lugar donde van las clases populares fundamentalmente, bueno, justamente este es uno de los lugares donde es fundamental poder pensar bien cada uno de los espacios
Y sí, y tiene que haber restricciones. Recuerdo, ustedes saben, estuve en un congreso hace unos cuantos años, este, y un geógrafo de Barcelona, ¿saben lo que planteaba? Que cada persona tendría que tener este, la posibilidad de viajar en avión una vez cada 10 años, porque los viajes en avión de tantas personas provocan no solamente problemas ambientales gravísimos, sino que provocan problemas de, de destrucción de las ciudades donde se produce el turismo. Entonces, el turismo tiene que ser uno de los temas más importantes que ustedes tienen que asumir, teniendo en cuenta esa relación entre la carga que tiene el suelo y el ecosistema y la posibilidad de la cantidad de gente que puede ir. Podrá ir, habrá que cambiar todo, habrá que cambiar los horarios de trabajo, habrá que cambiar los días que cada uno puede visitar el río, pero no puede ser que lleguemos a... yo no les puse porque, pero he estado en lugares donde realmente es directamente imposible veranear, porque es tal la cantidad de gente que se quedan sin agua, la gente que habita normalmente todo el tiempo en un lugar, porque se quedan con problemas de basura, con problemas de contaminación, y entonces todo eso tiene que ser totalmente presente. Bueno, y entonces la otra cosa que hay que pensar cuando pensamos la ciudad en lo que es una infraestructura verde. ¿Y a qué le llamamos la infraestructura verde nosotros? Le llamamos infraestructura verde en pensar la ciudad desde, desde el verde, desde, desde pensar las vías, pensar los humedales, preservarlos rodeándolos todos de una zona de forestación para mantenerlos, para preservarlos. Y además, ¿qué provoca esto? Provoca nuevas formas de trabajo, porque para producir esta infraestructura verde, donde el verde predomine sobre lo material, significa necesitan árboles y necesitan gente que críen esos árboles, que los produzcan, que los atiendan, que los cuiden, que los planten, etcétera, etcétera. Eso significa mantenerlos y eso significa nuevas formas de trabajo. También pensar, cuando se piensa en las ciudades, si se va, perdón, si se va a pensar en los pavimentos, olvídense de la pavimentación tal cual es ahora. Piensen otras formas de pavimento que no impliquen cortar totalmente el suelo con cemento o con lo que sea. Tienen que pensar, reflexionar nuevas formas de producir el espacio urbano. Bueno, les iba a mostrar aquí, para terminar, mostrar lo que les dije que había hecho. Esta era la ciudad de Holguín, a la izquierda, y yo hicimos el proyecto, las áreas de proyección, y se sembraron los árboles. Aquí a la derecha ya aparece el bosque 15 años después de realizado. Aquí también aparece una de las lomas que había, totalmente arborizada, y estos son otros de los lugares donde en esas zonas forestadas se pusieron hoteles, etcétera. Y para finalizar, quiero que vean la ciudad completa, la región de La Plata, porque no podemos ver Ensenada solita, aislada, ni Villa Catela. Ay, perdón.
tenemos que ver la ciudad es toda el espacio completo. Eso es el territorio. Bueno, y esta es una de las propuestas que nosotros hicimos, y fíjense aquí fundamentalmente, no sé si llegan a ver unos puntos verdes, líneas verdes trazadas a lo largo de de toda la región. ¿Las ven? ¿Se pueden detectar? Sí. No, en la siguiente. En esa. No, no se ve. Todas estas. Bueno, eso es lo que le dijimos, la red de infraestructura verde de toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada, donde abarcan, por ejemplo, la ruta, la vía que toma desde Boca Cerrada hasta Segui en La Plata, en Villa Lisa, hasta tomar todas esas redes, toda la red viaria completa de la región como una infraestructura verde, que eso sería una forma de empezar a pensar en una ciudad verde, que es uno de los temas a los cuales tenemos que empezar a llegar. Bueno, muchas gracias. No sé si les ha servido. ¿Me gustaría algún comentario? Si alguien tiene alguna pregunta. Nadie.